que se alimentan solo a base de galletas, a base de cereales de chocolate, de ver qué galletas que anuncian como el superdesayuno de tus hijos, por cada 100 gramos de ese producto es que tienen más de 25 gramos de azúcar. La población infantil entre 6 y 9 años padecía de sobrepeso. La asignatura, por ejemplo, de educación física, que se podría meter tips sobre nutrición y alimentación. Bueno, pues estamos aquí tomando un café con mi gran amiga María. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sabéis que en este canal hacemos todas las entrevistas sobre educación, en este caso una buena alimentación, pero hablamos de todos los temas relacionados con los colegios, el sistema educativo. Y nada, hoy estamos con María, que nos va a explicar un poco quién es y a qué se dedica. Y como ya sabéis, todo esto no entra en el examen. Bueno, pues soy nutricionista por la Universidad Complutense de Madrid y hace poquito abrí un canal de Instagram y de YouTube que se llama Health Body Balance y hablo un poquito de lo que es recetas saludables que incluyen en tu día a día, un poco de deporte, la importancia del deporte para tener una vida saludable y bueno, y ahora estoy aquí contigo hablando de la alimentación en los colegios. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada y casi siempre empiezo igual. ¿Estamos educados en alimentación? Bueno, yo creo que no al 100% todavía. Se ha mejorado mucho en este ámbito porque, bueno, cada vez somos más conscientes de la importancia de la alimentación para mantenernos saludables, para mantenernos fuertes y creo que poco a poco la población va siendo más consciente que hay que cambiar ciertos hábitos, sobre todo alimenticios y también de actividad física, pues para poder al final sentirnos mejor con nosotros mismos. Vale. Hablas un poco de actividad física, de la comida, de la alimentación. ¿Qué opinas de la calidad de la comida que, por ejemplo, hay en los colegios? Bueno, pues según el colegio puede variar bastante el tipo de comida que se le da a los niños. O sea, básicamente habría que ver si tiene ese colegio cocina propia o se trae la comida de una empresa externa de catering. Entonces, partiendo de esa base, ya difiere bastante la alimentación en el colegio. Hombre, pues yo me encantaría por un colegio que tuviera su propia cocina. De hecho, a ver, estaría bien que se destinaran pues más fondos para que los colegios pudieran tener este propio servicio, más que nada porque se produce una merma en la calidad de la alimentación que llega a nuestros hijos y bueno, no estoy diciendo con esto que las empresas externas sean para nada malas ni nada, pero hay una serie de cosas que son mejores si un colegio tiene cocina propia. ¿Qué crees que tendría que tener un menú para que realmente fuera equilibrado o para unas ciertas edades? Si se cambia, ¿qué sería un menú ideal o qué tipo de menú sería el correcto o el adecuado? Bueno, a ver, habría que partir de la base de generar esa comida con alimentos cercanos, de proximidad, pues lo más naturales posibles, nada de procesados. Todos los días, obligado, verduras. Por ejemplo, fruta de postre al menos 3 días a la semana. Pescado 2 días a la semana. Y bueno, dejarse a un lado pues la bollería, los alimentos procesados. Pues básicamente eso sería como lo mínimo que debería de ofrecer un colegio. Entonces, bueno, los niños están en una edad que están aprendiendo a comer, están descubriendo sabores o acostumbrándose a tener una alimentación saludable. Entonces, cuanto más puro le llegue ese alimento, con su sabor de verdad, pues eso es un beneficio para ellos, porque se están educando. En los colegios que tienen la cocina propia, nos evitamos los plásticos. Al final, la comida que se cocina afuera pues tiene que embalarse y claro, no deja de tener, luego no tiene que ser recalentada. Entonces, los plásticos, hay estudios que demuestran que durante el calentamiento de la comida en el envase, pues se produce una transmisión de ciertas sustancias que no son muy beneficiosas para el organismo a esa comida. Sí, yo eso lo había escuchado, lo de los disruptores endocrinos.
Entonces, bueno, eso sería otro punto a favor de pues, tener colegios que tengan su cocina propia. Guay. Bueno, ¿qué opinas tú sobre los alimentos ultraprocesados? Los has tocado un poquito antes, pero ¿para ti qué son? Los alimentos ultraprocesados al final son como una idea de comida rápida y fácil. Pero claro, para llegar a tener eso, pues has tenido que modificar ese alimento añadiéndole un montón de aditivos, un montón de sal, almidones, que al final, claro, es ultraprocesado por eso, porque necesitas que esté cocinado, que dure tiempo, que no te suponga ningún esfuerzo hacerlo. Entonces, claro, al final no estás comiendo, o sea, no te estás reportando beneficios al comer ese tipo de alimentos. O sea, hay muchísima carencia de vitaminas y minerales, no tiene nada que ver el sabor, pues aporte de azúcares, aporte de grasas trans. Vamos, los ultraprocesados, Cuanto más lejos, mejor. cuanto más lejos mejor, pero tampoco los demonicemos en ciertos momentos de nuestra vida, porque a ver, al final somos sociales. Y muchas veces se nos va a dar el caso de que a los niños les invitan a un cumpleaños en un parque de bolas. Ahí te van a poner o la pizza de turno o los nuggets. A ver, este es el momento para poder comerlos. O sea, lo importante es introducirlos en nuestro estilo de vida, pero de manera saludable y puntual. Vale. ¿Tú como madre crees que los padres estáis involucrados en todo este tema? ¿Tendría que meterse más a la hora del colegio? ¿Comer en casa? ¿Cómo desde casa o desde un ambiente familiar se puede llegar a conseguir un cambio? Bueno, a ver, evidentemente hoy en día la mayoría de las familias trabajan los dos progenitores, o sea, o solo hay una persona y tal, y el niño tiene que ir al comedor, sí o sí, porque no queda otra solución. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los padres para poder implicarnos en la alimentación de nuestros hijos? Bueno, pues si todos los colegios cargan en su página web lo que es el menú del mes. Bueno, pues como padres deberíamos vernos ese menú para poder completar con la comida que hagan nosotros en casa, esta es la cena, las meriendas, pues cómo se podría complementar lo que han comido por la mañana y que podríamos hacer nosotros pues, para completar esa alimentación. Por ejemplo, si el niño ha comido pollo, por así decirlo, como fuente de proteína esa mañana, pues nosotros ese día, pues venga, vamos a poner pescado. O sea, un poquito jugar, pues para tener la alimentación lo más equilibrado posible. ¿Hay algún juego o alguna aplicación o alguna dinámica que se pueda conseguir para mezclar esa alimentación a través del juego? ¿Por educación a través del juego? Pues a ver, a mí me gustaría o sería ideal, que en lo que es el contenido curricular del colegio, pues se hablara de educación alimentaria a todas las edades, según la edad del niño, adaptadas de una manera u otra. Y bueno, y para también esto también se puede hacer desde casa. O sea, existen, pues para los más pequeños, juegos en los que tú haces, o sea, te dan plantillas de la pirámide de los alimentos vacía y con muñequitos pues de frutas, cereales, tal. Pues él va aprendiendo a dónde colocarlos y saber la importancia de los alimentos en una dieta equilibrada. Y la pirámide de los alimentos. Vale. Pero la que hemos conocido, con la que hemos crecido, con la que todavía la población sigue pensando que ¿es la misma o ha habido algún cambio? A ver, pues la pirámide de los alimentos que conocemos, la típica, nació en Estados Unidos en 1992. Y bueno, pues como sabemos, se ponía en la base los hidratos de carbono, luego los vegetales, tal, la típica. Entonces, bueno, a medida que ha habido avances en nuestro día a día, ha subido algunas modificaciones. Como por ejemplo ahora en la base de todo está la hidratación, que es súper importante, beber agua que muchas veces se nos olvida, y el ejercicio físico. Entonces, bueno, es el modelo nutricional que sí ha seguido desde ese tiempo. Pero bueno, ahora es desde el 2011 y han generado un método que es como más práctico y más visual para tanto a la hora de realizar el menú en el colegio como en casa. O sea, está muchísimo, a mí personalmente me gusta más. Es el método del plato, el método de Harvard. ¿Método de Harvard? Sí. Bueno, que se llama el método del plato saludable y nació en la Universidad de Harvard en el 2011. Y bueno, básicamente es un plato que lo divides en sectores. Entonces, la mitad del plato
sería todo lleno de verdura, frutas y verduras, y luego la otra mitad se subdivide en dos, mitad para proteínas de esa mitad y otra para grasas saludables. Entonces, es como que es mucho más visual y más intuitivo a la hora de tú generar tu menú saludable. Vale. ¿Qué piensas de la obesidad infantil? Que es un problema, o sea, que es un problema a escala mundial, una preocupación muy grande a escala mundial, que bueno, que habría que analizar las causas y las posibles soluciones y demás. Vale. Y que bueno, que sí que viene es que hay que el 23% de la población infantil entre 6 y 9 años padecía de sobrepeso. Y bueno, sí que es cierto que a partir del 2011 se empezó a ver una descendencia en los porcentajes de sobrepeso, pero sí que es verdad que a partir del 2015 se ha vuelto a estancar. Entonces, sigue siendo un problema súper preocupante el tema de la obesidad infantil a escala mundial. O sea, ¿crees que el marketing promueve para que los padres compren galletitas y estas cosas a los niños? ¿Tiene un fuerte impacto o no? a ver, yo creo que el desconocimiento de lo que es la educación nutricional, muchas veces los padres adquieren productos que por llevar la palabra cereales integrales ya se piensan que es una buena opción, ¿vale? Pero cuando tú conoces y sabes leer una lista de ingredientes o una tabla de propiedades nutricionales del alimento, o sea, te sorprenderías de ver que galletas que anuncian como el superdesayuno de tus hijos, por cada 100 gramos de ese producto es que tienen más de 25 gramos de azúcar. Entonces, claro, o sea, es un poquito contradictorio todo el tema este de la alimentación infantil. Queremos que nuestros hijos crezcan saludables y educarles a comer de una manera correcta, pero nos bombardean con alimentos que son súper atractivos para Sí, llamativos, ellos. son muy llamativos al final. Y también juegan un poco a veces pues con ese desconocimiento. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Pues hay niños que se alimentan solo a base de galletas, a base de cereales de chocolate, tal, y no conocen otro tipo de desayuno, como podría ser, pues se levanta el niño y tiene su tostada de pan integral, con su restregado de tomate, aceite de oliva y pavo, y lonchas de pavo. Y un vaso de leche, porque si encima educas a los niños desde el principio a diferentes sabores, es que les va a gustar todo. Ya. Entonces, al final es educación y lo que nosotros queramos que nuestros hijos aprendan. Entonces, en eso somos bastante responsables, claro. Deberíamos de educar a nuestros hijos desde el principio que sean capaces de poder comer cualquier cosa, introducirles cuando estén con nosotros sabores nuevos, ¿sabes? Sí, para abrirles a ellos un poco el abanico de gusto, de sabores, de todo. Claro. Por ejemplo, los niños, o sea, es normal que en un colegio pues te ofrezcan sabores neutros, por así decirlo. O sea, pasta, arroz, garbanzos. Entonces, yo, por ejemplo, en el colegio de mi hijo nunca he visto que pongan salmón a la plancha para comer. Entonces, ¿qué haría yo? Pues introducirle ese sabor cuando esté conmigo en la cena. Si yo voy a cenar salmón, pues él también. Y todo esto se podría hacer desde que son chiquititos. Vale. ¿Sabes? Vale. Porque y luego, no hay una edad que digas, hasta esta edad, no. No, o sea, cuando ya un niño puede comer de todo, que ya has introducido todo y no hay ningún problema de alergias alimentarias, ni intolerancias, ni nada, pues tu hijo puede empezar a descubrir los sabores. Y luego es una gozada poder estar con tu hijo. Vamos a cenar a no sé dónde, vamos a comer a tal sitio, viajar con él, sin problema de saber si tu hijo va a comer o no va a comer. Si me tengo que llevar los potitos, porque es que solamente come esto. Ya. Entonces, eso se educa desde casa. Y a veces nos sorprendería cuando pensamos que no les va a gustar, decimos, a ver, prueba un poquito, aunque sea, no lo quiero, tú pruébalo y luego, si no, lo echas. Y lo ves y hace, bueno, claro. Pues sí me gusta. Pues ya has introducido un alimento nuevo. Al final es como los adultos. Pruebas una cosa que no conoces y te puede gustar o no, pero como no lo conocías. Eso es. Siguiendo este hilo, ¿somos conscientes realmente de lo que comemos o no? Es que depende mucho de tu conciencia sobre
pues sobre este sector. Entonces, muchas veces, pues ya te digo, hay mucho desconocimiento y no sabemos realmente lo que nos está aportando ese alimento que estamos ingiriendo. O sea, a lo mejor estamos tomando algo que tiene muchísimos beneficios, por ejemplo, omega 3, y no lo sabes. O sea, o al revés, o estás tomándote algo que piensas que es súper bueno, como hablábamos de las cosas integrales, y te estás comiendo una barrita, vale, de avena integral, pero que tiene porrón de azúcar, miel, y piensas que te estás tomando algo saludable, porque lo venden con un paquetito que pone diet o cualquier cosa. Entonces, al final, si no estás educado en la alimentación, o sea, como si fuera una asignatura más, si no sabes leer los ingredientes, ¿estás interesado o no te ha preocupado autoenseñarte a ti mismo? Autoconocimiento, pues entonces vas un poco perdido en este sentido. Una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ponernos un ejemplo de desayuno, comida, cena ideal que tú pondrías sabiendo que la comida es en el colegio siempre. Vale, pues bueno, yo le pondría un vaso de leche. Vaso de leche para los niños semidesnatada, ¿vale? No tiene que tener la grasa para ellos, es importante, las vitaminas liposolubles. Y bueno, siempre incluiría una parte de hidrato de carbono complejo, que puede ser tostadas de pan integral, por ejemplo, acompañado de una fuente de hidrato de carbono simple, en plan fruta, un poco de plátano o un poco de manzana, y luego una fuente de proteína. En este caso pues pondría fiambre de pavo, por ejemplo, de mayor del 90% de carne, porque hay fiambres y fiambres. Eso da mucho de qué hablar también. Vale. Y entonces por eso sería, con un poco de aceite de oliva, eso sería el desayuno perfecto. Y bueno, luego merienda del cole, unos frutos secos. Que si no tiene alergias a los frutos secos, por ejemplo unas nueces o un puñadito de nueces, pues eso es lo que le daría para media mañana. Pues ponte que ese día comen cocido en el colegio. Bueno, pues yo cuando llegue a casa para cenar, pues ese día pues pondría plato principal con mucha verdura y luego pues una pieza de pescado, por ejemplo, y también de postre pues podría ponerle a lo mejor un lácteo. Puedo elegir fruta o un yogur. ¿Crees que podría o debería de haber una asignatura en el colegio que se dedicara a la nutrición, a la alimentación? Pues yo creo que sí. No sé si como parte de alguna de la asignatura, por ejemplo, de educación física, que se podrían meter tips sobre nutrición y alimentación, o tener una hora a la semana al menos sobre educación nutricional. O sea, y hacerles a ellos partícipe, que practiquen, ¿qué cocinarías hoy? ¿Cómo lo cocinarías? ¿Qué se te ocurre? Si tienes invitados en casa, ¿qué les harías? O sea, qué guay. Un poco que abrieran un poco la mente. Sí, un role-playing con ellos para... Pues nada, ya sabéis, profesores de educación física, tenéis que introducir la alimentación en vuestras clases, ¿vale? Esto no lo había hecho hasta ahora, pero ¿a qué persona quieres que podamos entrevistar o con algún tema relacionado? Un tema relacionado para entrevistar con la educación. El tema de la orientación en los coles, lo que son la parte de las orientadoras, que también, o sea, no son profesoras como tal, que dan materia, pero creo que también juegan un papel muy importante en la educación de nuestros hijos, en detectar posibles problemas en el aula, y creo que pues pueden aportar bastante, o sea, datos bastante interesantes y curiosos. Muy bien. Pues muchas gracias, María. ¿Dónde te podemos encontrar? Dilo a la cámara y promocionate. Bueno, pues nada, yo tengo un canal de Instagram que se llama Health Body Balance y con el mismo nombre un canal de YouTube. Entonces, pues nada, ahí si queréis recetas saludables y fáciles de preparar, invitados estáis a bichearlo y si os gusta, pues encantado de teneros como seguidores. Pues muchísimas gracias y nada, seguimos en nuestro canal Vive Educa para lo que necesitéis. Chao. Y recordad, todo esto no entra en el examen.